Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania Nayeli Hernández Benítez. Pertenezco a la maestría en Ciencias de la Educación y les vengo a presentar el tema la educación en las culturas primitivas, India, China, Egipto y el pueblo hebreo. Bueno, pues vamos a empezar con los pueblos orientales. En los pueblos orientales existen características muy comunes. La número uno es el tradicionalismo y conservadurismo como un depósito doctrinal que debe ser conservado y transmitido. Aquí la educación comúnmente se transmitía de generación en generación. La primacía del principio de autoridad, esto implica que el principio doctrinal debe ser aceptado sin discusión. El maestro es una figura importante, equivalente a la de un sacerdote o gobernante. El maestro siempre tiene la razón, el maestro nunca se equivoca. Y la organización social sólida y jerarquizada, las castas como principal estructura. Dentro de esta cultura, pues no todos tenían el derecho o el privilegio de recibir educación y esto dependía de su estatus social y de la jerarquía dentro de la sociedad. Bueno, pues vamos a ver la cultura, cómo fue la educación en la India. En la India la organización fue en castas, la educación fue como proceso de perfeccionamiento y de carácter liberador. El educador debe engendrar un orden espiritual, alimentar el espíritu, estimular las capacidades y guiar el crecimiento. Hay que recordar que dentro de la cultura india, pues le dan mucho valor a la religión, a los seres divinos, a los dioses, y el educado gurú es una persona de peso, respetable y madura que instruye y administra el conocimiento. El gurú debe conocer las escrituras, estar sin pecado, carecer de apetitos y debe vivir insertado en la divinidad. Y el plan de formación abarca 4 áreas, que es lo religioso, lo filosófico, lo histórico didáctico y lo científico. Dentro de la cultura india, el sistema de pensamiento ser se organiza por la mitología y los libros sagrados, el pensamiento en construcción, la organización en castas y religiones y la religiosidad y manifestaciones espirituales. Como lo comenté anteriormente, pues en la India tiene mucho peso todos sus dioses, todos los seres divinos y espirituales. Dentro del sistema de acción-praxis, se organiza por el sustrato humano y cultural, el universo multiétnico y multicultural, la sustentabilidad material, ecológica y energética. En esta cultura, dentro del sistema de reflexión crítico, se organiza por los focos de conflicto, la religión, los sistemas políticos y la distribución económica, las relaciones interculturales dentro del espacio índico y la diversidad desde la expansión sustentable. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo era la educación en China. Bueno, en China se divide en 2 épocas, que es la preconfuciana y la época confuciana. La educación a partir de la existencia de Confucio arranca con el conocimiento y la aceptación de uno mismo. Aquí en esta cultura decían que la mala educación es consecuencia de la perfección humana. Etimológicamente hablando, en China la educación es enseñar o criar. Esta educación tiene 3 objetivos principales. Número 1, la consecución de virtudes, la cultura y el saber y la crianza física. La formación moral está dividida en Zen, como el sentido moral y la benevolencia, y en el Shu, como la cortesía y la magnanimidad. El educador debería de tener las siguientes características. Debía ser un ser independiente, debía de tener una amplia responsabilidad y un carácter fuerte.
Dentro de la cultura china, en la educación en China prevalecía lo pragmático sobre lo estético con una visión antipocéntrica de la existencia. Con la existencia de Confucio, la educación arranca del conocimiento y la aceptación de uno mismo, actuando con sinceridad y teniendo en cuenta la naturaleza humana. El pensamiento del ser. En el pensamiento de ser dentro de la cultura china, la organización en dinastía como forma de poder temporal. Hay que recordar que en China, pues, existían las dinastías, también el taoísmo y confucianismo como un sistema de mentalidad, la observación de la naturaleza y el orden cíclico del cosmos, la filosofía y cosmovisión del sincretismo religioso. Dentro de la praxis, bueno, pues el desarrollo histórico desde la construcción de los primeros imperios, la construcción de los espacios físicos, humanos, económicos y culturales, y el modelo de planificación central. En los pueblos hebreos, la educación se mantenía como un elemento religioso. En el pueblo hebreo prevalecía Yahvé. También era una cultura que le daba mucho énfasis y su principal elemento pues era lo religioso, lo divino. Entonces se mantenía como un elemento religioso en donde imperaban tres metodologías, que era el castigo, la corrección y pues la disciplina. Y el objetivo de la educación según Yahvé era la santidad. Dentro de de esta cultura, en los pueblos hebreos, los maestros eran la familia, el sacerdote, el profeta y el padre de familia como principal educador. En esta cultura tenían la idea de que la familia era el principal, bueno, el núcleo familiar era el principal, la principal figura para transmitir la educación a sus hijos. Y las instituciones en este tipo de cultura, pues se dividían entre sinagogas y escuelas. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.